El mundo de los tractores está lleno de gigantes de más de 500 caballos de fuerza, máquinas que parecen salidas de una película de ciencia ficción con ruedas tan grandes como un auto. Pero en medio de estos colosos, hay una bestia que, aunque compacta, tiene la potencia y eficiencia necesarias para hacer el trabajo pesado sin que nadie se dé cuenta de su verdadero poder. Estamos hablando del Kubota L4701, un tractor que ha demostrado ser uno de los más confiables, versátiles y eficientes en su categoría. Un verdadero caballo de batalla que combina tecnología de punta con un diseño que maximiza cada gota de combustible. Si alguna vez te has preguntado si vale la pena invertir en un tractor de esta categoría, quédate hasta el final del video, porque no solo vamos a analizar cada uno de sus aspectos técnicos en profundidad, sino que también revelaremos algunas verdades incómodas que los concesionarios no te dirán. Además, vamos a comparar su precio en diferentes regiones, para que sepas cuánto realmente cuesta y si te están cobrando de más. Y antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué país nos ves. Así podemos hacer más contenido enfocado en lo que realmente te interesa. Diseño y construcción: un compacto que impone respeto. A primera vista, el Kubota L4701 podría engañarte. Es más pequeño que muchos de los tractores más grandes y pesados del mercado, pero su diseño ha sido pensado para maximizar la eficiencia sin desperdiciar espacio. Primero, hablemos del chasis. Este tractor está construido sobre un bastidor de acero de alta resistencia, reforzado para soportar cargas pesadas y operar en terrenos difíciles. A diferencia de algunos competidores que sacrifican durabilidad para reducir costos, Kubota mantiene la filosofía de que un tractor debe durar décadas, no solo unos años. El eje delantero es otro punto clave. En la versión 4x4, Kubota ha diseñado un sistema de tracción total que distribuye el peso de manera equitativa, permitiendo una mejor estabilidad incluso en terrenos inclinados o resbaladizos. Y sí, eso significa que si te metes en una zona fangosa, no vas a quedar atascado a la primera. En cuanto a la plataforma, es semiplana, lo que no solo mejora la comodidad del operador, sino que facilita entrar y salir sin esfuerzo. Esto parece un detalle menor, pero cuando pasas 8 o 10 horas arriba del tractor, la diferencia entre una cabina incómoda y una ergonómica se siente en cada articulación del cuerpo. Los controles están ubicados de manera lógica, sin necesidad de hacer maniobras extrañas para alcanzarlos. El asiento tiene suspensión ajustable, lo que significa que puedes regularlo según tu peso y así evitar los molestos rebotes cuando pasas por terrenos accidentados. Un punto fuerte que pocas personas mencionan es la distribución del centro de gravedad. El L4701 está diseñado para tener una excelente estabilidad, reduciendo la posibilidad de vuelcos en terrenos inclinados. Algo que en tractores más grandes es más complicado de manejar. Y un dato curioso, Kubota diseñó este tractor con una visibilidad casi total. No hay partes del capó que obstruyan el campo de visión del operador, lo que hace que trabajar en zonas estrechas o con implementos sea mucho más seguro. Motor: una fuerza que no se detiene. Ahora, pasemos a lo que realmente importa, el motor. Porque un tractor puede verse muy bonito, pero si no tiene un motor confiable, es solo un adorno caro en el campo. El Kubota L4701 monta un motor diésel de 4 cilindros, con una cilindrada de 2.434 centímetros cúbicos. Esto se traduce en una entrega de potencia bruta de 47.3 caballos de fuerza y una potencia neta de aproximadamente 45 caballos de fuerza. Pero no solo se trata de potencia. Lo importante aquí es cómo se entrega esa potencia. Este motor utiliza inyección directa, lo que significa que la combustión del diésel es más eficiente. En palabras simples, hace más con menos combustible, reduciendo los costos operativos y permitiendo que puedas trabajar más horas sin necesidad de estar rellenando el tanque cada rato. Uno de los detalles más interesantes de este motor es su bajo nivel de vibración y ruido. Kubota ha trabajado en la reducción del ruido del motor, lo que hace que trabajar con el L4701 sea mucho más cómodo, especialmente si lo comparas con otros tractores de su tamaño. Y aquí va un dato curioso: los motores diésel de Kubota han sido reconocidos por su durabilidad extrema. Hay registros de tractores con más de 10.000 horas de trabajo que siguen operando sin problemas.
Eso significa que, con un buen mantenimiento, este tractor puede acompañarte por décadas. Transmisión: el control absoluto en tus manos. El L4701 te da dos opciones de transmisión, para que elijas la que mejor se adapte a tu trabajo. Transmisión mecánica FST, Full Synchronous Shuttle Transmission. Tiene 8 marchas adelante y 8 marchas atrás. Permite cambios sincronizados para mayor suavidad y precisión. Ideal para quienes necesitan control total en labores agrícolas o de arrastre. Transmisión hidrostática HST. Tiene 3 rangos de velocidad, lo que permite una conducción más suave. Se maneja con un pedal, sin necesidad de usar embrague. Es perfecta para trabajos donde se requiere maniobrar constantemente, como con cargadores frontales o en zonas urbanas. Ambas transmisiones cuentan con bloqueo de diferencial trasero, lo que mejora la tracción en terrenos difíciles. Esto es fundamental cuando necesitas potencia extra para evitar que las ruedas patinen. Sistema hidráulico: la máquina que levanta todo. Si hablamos de potencia, maniobrabilidad y resistencia en el trabajo diario, el sistema hidráulico del Kubota L4701 es una pieza clave que lo convierte en un tractor altamente versátil. Este sistema no solo está diseñado para mover implementos agrícolas y de construcción, sino que también garantiza estabilidad y precisión en cada maniobra. Para empezar, este modelo está equipado con una bomba hidráulica doble, lo que significa que la máquina es capaz de ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo sin comprometer su rendimiento. Esta bomba genera un caudal de 8.4 galones por minuto, lo que es crucial cuando se trata de operar implementos hidráulicos pesados como cargadores frontales, retroexcavadoras, arados hidráulicos, sembradoras neumáticas y remolques con sistema hidráulico asistido. Un punto importante aquí es que no todas las bombas hidráulicas son iguales. Mientras que algunos tractores de la competencia tienen sistemas hidráulicos más básicos que sufren cuando se les exige demasiado, el Kubota L4701 mantiene una distribución eficiente del flujo de aceite, asegurando que el sistema de dirección y la operación de los implementos hidráulicos no se vean afectados entre sí. En otras palabras, no tendrás que elegir entre levantar un implemento o maniobrar con precisión. Enganche de 3 puntos, una base sólida para implementos. El sistema de enganche de 3 puntos de categoría I en el L4701 es otra de sus fortalezas. Este sistema permite conectar una gran variedad de implementos, como arados de discos para labranza profunda, rotavatores para preparación del suelo, segadoras y cortadoras de pasto, fertilizadoras y pulverizadores agrícolas, rastrillos y cultivadores de campo, carros y remolques hidráulicos. La capacidad de levante es de 1.315 kilogramos, lo que en términos prácticos significa que puede cargar y operar implementos considerablemente pesados sin comprometer la estabilidad del tractor. En otros modelos compactos de la competencia, la capacidad de levante suele estar por debajo de los 1.000 kilogramos, lo que los limita a usar implementos más pequeños y menos robustos. Además, el sistema de control de profundidad y flotación permite que el operador ajuste el implemento de manera precisa para lograr la mejor eficiencia de trabajo. Esto es especialmente útil para trabajos de labranza donde la profundidad de corte es crucial para obtener un buen rendimiento del suelo. El enganche de 3 puntos del Kubota L4701 también permite una elevación uniforme, lo que evita inclinaciones laterales cuando se levantan implementos grandes. Muchos tractores compactos más económicos sufren problemas de distribución de peso al levantar herramientas pesadas, lo que puede hacer que el tractor pierda estabilidad o que el implemento se incline demasiado hacia un lado. Toma de fuerza, PTO, transmitiendo potencia con eficiencia. La toma de fuerza, PTO, del Kubota L4701 es otro de sus puntos fuertes. Su diseño permite accionar una gran variedad de implementos con máxima eficiencia y menor pérdida de potencia. En este tractor, la PTO es independiente y opera a 540 revoluciones por minuto. Esto significa que puedes activar o desactivar la toma de fuerza sin necesidad de detener el tractor por completo. Esto es esencial cuando se trabaja con implementos como segadoras rotativas, trituradoras de rastrojo, generadores eléctricos acoplados, bombas de agua agrícolas, remolques con sistema de descarga mecánica,
Pero lo más interesante es que Kubota diseñó el sistema de embrague de la PTO para que tenga un accionamiento progresivo y sin golpes bruscos. Esto evita los famosos tirones que pueden dañar tanto el implemento como los componentes internos del tractor. Otro punto importante es que la PTO del L4701 tiene una eficiencia de transmisión superior al 90%. Lo que significa que casi toda la potencia del motor se transfiere directamente al implemento sin pérdidas significativas. En comparación, algunos tractores de menor calidad pueden perder hasta un 20% de la potencia en la transmisión de la PTO, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible y menor eficiencia en el trabajo. Cargador frontal y funciones hidráulicas adicionales. Para aquellos que buscan una solución integral, el L4701 puede equiparse con el cargador frontal Kubota LA765. Diseñado para integrarse perfectamente con el sistema hidráulico del tractor. Este cargador cuenta con capacidad de carga de 765 kilogramos, altura máxima de elevación de 2.74 metros, cilindros de doble acción para un control más preciso. Lo que hace especial al sistema hidráulico de este cargador es que mantiene una respuesta rápida y eficiente incluso cuando el tractor está en ralentí. Lo que significa que puedes realizar maniobras sin necesidad de acelerar demasiado el motor, ahorrando combustible. Además, el sistema de desconexión rápida de Kubota permite desmontar el cargador frontal en cuestión de minutos sin necesidad de herramientas especializadas, lo que facilita el cambio de implementos. Dato curioso: Kubota y su precisión en hidráulica. ¿Sabías que Kubota comenzó desarrollando sistemas hidráulicos para maquinaria industrial antes de fabricar tractores? La experiencia de la marca en el diseño de sistemas hidráulicos de precisión ha sido clave para que hoy en día sus tractores sean reconocidos por su suavidad de operación y eficiencia energética. Este enfoque en la hidráulica ha permitido que sus tractores compactos, como el L4701, tengan una capacidad de trabajo que normalmente se esperaría en modelos de mayor tamaño. Precio y disponibilidad. ¿Cuánto cuesta realmente? Los precios del Kubota L4701 varían según la región. Estados Unidos, desde $22,000 hasta $30,000, dependiendo de los accesorios. México, desde $18,000 en unidades usadas hasta $28,000 en modelos nuevos. Europa, entre 21,000 y 29,000 euros, según el país y la configuración. El Kubota L4701 es un tractor diseñado para durar, con un motor eficiente, un sistema hidráulico potente y una transmisión adaptable a cualquier necesidad. Si buscas un tractor compacto que no te deje botado, este es sin duda una de las mejores opciones. No olvides suscribirte y comentar desde qué país nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir haciendo contenido útil para todos los amantes de los motores diésel. Y si este video te sirvió, dale like y compártelo con alguien que necesite un tractor confiable.